Ok. Bueno, buen día, ahora sí. Estoy grabando, así que vamos a empezar. Si el coro de ángeles me lo permite. Estuve viendo sus prácticos, el problema es que no vi muchos avances, y otra cosa, si ustedes a mí no me marcan como que ya está resuelto el problema, decidí no entrar porque a veces entro y están corrigiendo y yo les voy poniendo encima arriba cosas que nada que ver. Sí vi, entré ayer entré, porque Lucas me marcó que había terminado una tarea, y entré a ver a todos los prácticos. Algunos han avanzado algo, otros nada. Cosa que, como les puse ahí, queda a criterio y responsabilidad de ustedes también el hecho de hacer su práctico o no. Y ahí yo lo que les puedo recomendar es que estamos ya a mitad del cuatrimestre, ya les queda 4 meses nomás y terminan, chicos, y les pido que avancen lo más que puedan en realidad. Bien. Respecto, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí. Bien. Las correcciones se las dejé, no sé si pudieron ver los grupos de los chicos Lucas y demás. Lucas, Alejandro, Juan. Leí un poco, profe, pero no toqué nada. No, para saber nomás. El tema de la nivelación es el que estaban ahí, algunos están más avanzados, otros ni han llegado a la nivelación, y otros que no los veo hace un montón, desde el cuatrimestre pasado, grupos que no los veo más, a los chicos Basualdo, Castillo, desaparecieron. ¿Ustedes los han visto en este tiempo o no, sus compañeros? ¿No? Bien, no, para saber nomás, porque me preocupaba un poquito. Voy a hacer un repasito hoy. Se callan, por favor. Acá mis alumnos también están un poco alterados por el comienzo de las clases, como verán. Voy a hacer un repasito hoy sobre la fase de definición, que es la que tendríamos que estar terminando ya. Supuestamente ya tendría que estar recontra terminada, pero voy a ser flexible respecto a los tiempos este cuatrimestre, tampoco para que se me duerman los laureles, pero darles una mano para que puedan avanzar. Por eso hoy no voy a dar ya la etapa de diseño. Voy a darles esta semana para que puedan por lo menos cerrar la fase de estudio y arrancar con la fase de definición de la etapa de análisis, que si bien como es la más larga, la mayoría de las herramientas que se utilizan ya las trabajaron en las fases anteriores. En la fase de definición lo que empezamos es a definir cómo va a ser el nuevo sistema. Vamos en base a las necesidades que tienen, ¿sí?, nuestro cliente, o nosotros, como si trabajamos con clientes, empezar a definir cómo va a funcionar este nuevo sistema, cómo es la idea de este nuevo sistema. Hasta ahora modelamos y estudiamos el sistema actual. Ahora vamos a empezar a definir el nuevo sistema. Y eso es la fase de definición. No tiene muchas más vueltas, salvo 1 o 2 herramientas que son nuevas, que son bastante sencillas de realizar. Ya la parte de los diagramas con la fase de estudio la tienen bastante clara. No varía respecto a la utilización de las herramientas. Entonces, vamos de vuelta por acá. Antes que nada, antes de ir a esta, me quiero ir acá, a ver la matriz que no estoy viendo, que no sé si no le está saliendo, ¿qué? De problemas, oportunidades, causas y efectos de la fase de estudio. Voy a volver a explicar, ¿sí? Acá trabajamos con pieces, supuestamente, y lo que tenemos que identificar son los problemas, las oportunidades, y dentro de los problemas, las causas y efectos que producen estos problemas dentro del sistema actual, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder establecer los objetivos del nuevo sistema, las necesidades que va a tener el nuevo sistema. ¿En qué me baso yo para eso? También tengo que poner las normas o las cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas necesidades o con estos objetivos. El calendario, el tiempo, ¿me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? ¿Está dentro del tiempo estimado? El costo, a veces el costo es muy elevado, no lo pueden pagar, entonces es una restricción que tenemos que tener en cuenta. La tecnología está
contamos con la tecnología, hay que comprar tecnología, se tiene en cuenta eso, también puede ser una restricción que no se tenga en cuenta, que se necesita quizás un hardware o un software específico, y hay que tener en cuenta que también es una restricción quizás las normas de la empresa. Si las normas de la empresa dicen que yo tengo que utilizar tecnología Microsoft, y no puedo entonces plantear una solución el día de mañana en otra tecnología que no sea esa, por ejemplo. Les conté una vez que me ha pasado eso. Bien, entonces, siempre cuando armamos nuestra matriz de problemas y oportunidades, generalmente acá lo que ponemos es el problema, ¿sí? Acá les doy a modo de ejemplo, dice, los expedientes de los clientes carecen de organización y demora, se pierde tiempo en la búsqueda de los mismos. Si tengo que estar buscando, no están ordenados, obviamente que es un problema. Bien, siempre vemos el efecto nosotros. Siempre cuando vamos al médico decimos, me duele la panza, siempre doy ese ejemplo, ¿sí? Pero las causas pueden ser varias y tenemos que tratar de investigar cuáles son las causas de ese problema, ¿sí? Puede ser que te pegaste una panzada, puede ser que te intoxicaste, puede ser un montón de cuestiones que hay que ver. Entonces siempre lo que vamos a ver primero es el efecto. ¿Y cuál sería el efecto? Se requiere gran cantidad de tiempo personal para poder buscar esos expedientes de los clientes. Pero ¿cuál es la causa de eso? Que están mal almacenados, están en forma manual, en ficheros quizás, y mal ordenados. Esa es la causa. Por eso me demanda mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo de mi nuevo sistema? Y obviamente que solucionar ese problema o tener en cuenta una forma distinta de organizar y almacenar los datos. Yo acá no menciono todavía la tecnología, eso lo menciono en diseño, pero fíjense que yo pongo utilizar un nuevo método de organización y almacenamiento de datos, ¿sí? Yo ya sé que voy a hacer una base de datos, sé que voy a usar un sistema informatizado, pero acá lo que estoy diciendo, vamos a buscar una solución a ese problema, buscando un nuevo método para organizar y almacenar esos datos. ¿Cuál es la restricción que puede tener? ¿Sí? El tiempo. O sea, no puedo demorarme 3 años, ¿sí?, en solucionar el problema. Siempre la restricción prioritaria que tenemos es la del tiempo, ¿sí? Es una restricción que el mismo cliente nos va a poner. El cliente quiere todo para ayer. O sea, entonces es una de las restricciones que podemos llegar a tener. Otro ejemplo es acá, redundancia de datos. Existen los datos repetidos y desactualizados en los expedientes de los clientes. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? El efecto que obtenemos con lentitud, ¿sí? Los datos, y que hay redundancia en los mismos. Estamos viendo que se repiten varias veces, y eso es lo que vemos. ¿Cuál es la causa? Empecemos a buscar cuál es la causa del problema, ¿sí? Que los datos, en este caso lo puse, están almacenados en diversos formularios, planillas y fichas, están esparcidos por diferentes lugares. Entonces eso me da redundancia de datos. ¿Y cuál es el objetivo que yo puedo poner? ¿Cuál es la solución que yo puedo plantear a esto? ¿Cuál es cómo va a resolver mi nuevo sistema a esto? Y seguramente desarrollar una nueva forma de acceder a los datos almacenados, ¿sí? Las restricciones quizás, acá puse a modo de ejemplo, tecnológicas, hay que ver tecnología. Cuenta con la tecnología, que comprar tecnología, ¿cuánto nos podemos bandear de ese tema de tecnología? Puede ser, eso es a modo de ejemplo, no hace falta que tengan todas las restricciones puestas en sus matrices, ¿sí? Entonces, así van armando esta matriz de problemas y oportunidades, que acá lo que une son 2 actividades de la fase de definición, ¿sí? A veces las actividades se engloban o se unen, 1 o 2 actividades, ¿sí?, en un solo ejercicio dentro de mi práctica o de mi trabajo final, ¿sí? Este es uno de los casos, ¿sí? Bien, ¿quedó claro esto de la matriz? Y fíjense que en una oportunidad acá, dice, se cuenta con una estructura informática, hardware y software moderno dentro de la empresa. Bien, eso es una oportunidad. Entonces no hay una causa ni un efecto. Lo que sí hay un objetivo del nuevo sistema. ¿Cuál es? Utilizar la tecnología que está disponible, ¿sí? ¿Y cuál es la limitante? ¿Por qué yo puse acá mi limitante tecnológica? Porque me voy a tener que adaptar a esta oportunidad que tengo. ¿Entienden? Entonces, eso es un ejemplo que le estoy dando. Y acá les puse las actividades 4 y 5 de la fase de estudio se resumen en esta matriz. Y pongo eso en el documento, y en esto, ¿para qué?
para que tengan en cuenta, cuando yo le pregunto en el final a qué actividades corresponde esta matriz, que sepan que corresponde la actividad a 2 actividades juntas. Porque en el final siempre es, me traen el práctico y todo lo que hicieron en el práctico está asociado a alguna actividad dentro de lo que es la metodología. Si yo digo modelar el sistema actual de la fase de estudio, ustedes me van a tener que mostrar en su carpeta final del sistema a dónde empieza y a dónde termina el modelado, por ejemplo. Y es gigante, obviamente que toda la parte de modelado son todos los diagramas, es la parte más grande que tienen. Y si yo le digo después clasificar los problemas, oportunidades, causas, efectos, ¿sí? Definir los objetivos del nuevo sistema, y me tienen que mostrar la matriz. Son dos actividades que van juntas, pero va resumido en la matriz, por ejemplo. Esto es lo que tenían que hacer ustedes y lo que tienen hasta ahora. Acá está trabado el asunto. Este está bien, generalmente el diccionario de datos está bien. En la modificación del proyecto todavía no, vamos a dejarla nomás porque si no vamos a perder tiempo con el project. Y les quedaría a algunos hacer esta matriz y concluir y recomendar para pasar a la fase siguiente. Bien. La fase siguiente es la fase de definición. La última de la etapa de análisis. Bien, en esta fase, no sé si quiero que aparezcan tantas cosas dando vuelta, en esta fase empezamos a definir, ¿sí?, lo que va a ser el nuevo sistema que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces empezamos a definir las necesidades de la empresa, referidas a esos problemas y oportunidades. Acá partimos de la última matriz, de la matriz que les acabo de mostrar recién, partimos para arrancar esta fase, armando una lista de necesidades. ¿Sí? Acuérdense que tienen uno de los objetivos del nuevo sistema en esa matriz. Esos objetivos se transforman en una lista, en una necesidad. Entonces tengo que agregarlos en una lista de necesidades. Ya no partimos de una figura cero, un modelo, un diagrama de contexto, sino que partimos de las necesidades. Vamos a modelar esas necesidades, vamos a modelar soluciones para esas necesidades, para poder cubrir esas necesidades, ¿sí? Vamos a definir y vamos a trabajar entonces con lo primero de todo, ¿sí?, es identificar estas necesidades. Ya tenemos un poco en la matriz, si hay otras más las vamos a agregar, ¿sí? Nos vamos a entrevistar con el cliente, vamos a ver con esa matriz, y vamos a ver si hace falta, o si tienen una necesidad más que no está cubierta, ¿sí? Con diferentes técnicas, obviamente que ya lo han trabajado bastante. En este caso pueden utilizar la investigación de hecho, reuniones, entrevistas, y vamos a empezar a modelar estas necesidades. ¿Otra vez, profesora? Sí, otra vez, profesora. Vamos a empezar a modelar, ¿sí?, las personas, no tanto las actividades, datos, redes y la tecnología. Podemos trabajar con los bloques elementales, eso que hablamos allá al principio de año. Esto es una recomendación que se da, no necesariamente tiene que ser de esta manera, pero se puede utilizar. Y una vez que empezamos a modelar, que empezamos a descubrir estas necesidades, lo que vamos a hacer, si es necesario, elaborar prototipos de descubrimiento, si fuera necesario. Es una de las pocas actividades que no es obligatoria dentro de lo que son las fases. O sea, esto puede estar como no. Obviamente que no está, porque elaborar un prototipo sí les va a llevar mucho más tiempo que no contamos en este momento. Y no se usa tanto, o sí se usa en realidad, pero depende de cómo es nuestro cliente, ¿sí? Otra de las actividades es definir las prioridades entre esas necesidades, si son obligatorias, deseables o opcionales. Obligatorias son aquellas que sí o sí necesito para que el buen y correcto funcionamiento del sistema. Aunque mi cliente me diga que el ABM o alta baja modificación de los clientes de la empresa, ¿sí?, no sea deseable, y yo estoy en un sistema de gestión de clientes, y obviamente que esa necesidad es obligatoria. Tengo que convenir con él esos términos, ¿sí? Deseable es aquello que puede estar o no, pero no es esencial, no es vital para el correcto funcionamiento del sistema. Y opcional puede estar o no. Generalmente los opcionales son las planillas, los resúmenes,
los datos estadísticos, los formularios de descarga y esas cuestiones que no hacen de la vida fundamental del sistema. Si es necesario, modifico el tiempo, ámbito y plan de proyecto, ¿sí? Corremos el cronograma, tendríamos que ver una corrida de cronograma en este momento, en este instante, le digo, pero vamos a ver cómo solucionamos eso después, con el project, ¿sí? Y obviamente que al finalizar tenemos que recomendar, revisar las necesidades y recomendar, ¿sí? Y pasar obviamente si se puede o no, con criterios a la siguiente etapa, porque ya no pasamos a fase, pasamos a diseño directamente si está todo bien, y si la viabilidad todavía sigue existiendo, si sigue siendo viable o no el sistema. Bien, lo que tenemos que tener en esta parte es la carátula obviamente de la fase, la planificación de la fase que no la vamos a hacer todavía, la declaración del propósito sigue existiendo, la lista de necesidades, ¿sí? Y ahí empezamos otra vez con todo lo que es el modelado de estas necesidades hasta acá, ¿sí? Empezamos en el diagrama de contexto modelando las necesidades. Ya no modelamos el sistema actual, sino es qué necesita este sistema, qué soluciones le vamos a dar, cuáles son las cosas que le vamos a dar distinto a lo que ya tiene, no lo que ya tiene, ¿sí? Conociendo lo que ya tiene, pudimos identificar cuáles son las necesidades que tiene este nuevo sistema, ¿sí? Lista, acontecimiento, modelo preliminar, figura, cero, nivelación descendente, diccionario de datos, especificación lógica de procesos es lo que vamos a tener de distinto. El diagrama de conexión de puestos no lo hacemos, pero si tuviéramos que hacerlo, si hay conexiones de puestos en red o sobre algo así, que ya existen también, estaría bueno hacerlo. El diagrama entidad-relación, eso es cada almacén que se tiene, ¿sí? Se va a armar un modelo entidad-relación o DER, ¿sí? Esto lo saben hacer porque ya han cursado base de datos. Entonces, trabajar con el modelo entidad-relación no les debería complicar la existencia, ¿sí? Una matriz de prioridades es lo que estamos viendo. Clasificábamos esas necesidades y la prioridad obligatoria, deseable u opcional. Y planificamos si es necesario de nuevo y pasamos a las conclusiones y recomendaciones. Hasta ahí es la fase de definición. Acá voy cerrando. Y voy a mostrar un ejemplo acá de la lista de necesidades. Definir las necesidades, ¿sí? Y cómo vamos a clasificarlas, ¿sí? Y mi lista de necesidades, por ejemplo, ¿se acuerdan que miramos ahí que carecía de orden, los archivos, que tenía redundancia de datos y demás? Entonces un ejemplo que yo puedo poner es contemplar una base de datos que permita el almacenamiento de los datos correspondientes a ¿qué? A clientes, a las cuentas, a los proveedores, a las mercaderías, a las ventas, por ejemplo. Todo lo que yo necesite acomodar porque me ha generado un problema, ¿sí? En la matriz de causa de efectos que tengo de la fase anterior, ahora voy a contemplarlo como una necesidad, ¿sí? Y obviamente que si tengo una base de datos necesito una aplicación, un programa, ¿sí? Que me permita poder cargar y actualizar esa base de datos. Entonces, obviamente que no solamente la base de datos, sino contemplar el desarrollo de una aplicación, ¿sí? Una aplicación le hace un programa. Que me permita también, por ejemplo, en este caso, en mi caso del ejemplo, que tenga resumen de ventas, listado de clientes morosos, listado de mercaderías faltantes, por ejemplo. ¿Sí? Estos son listados y generalmente se aparece así es porque es deseable u opcional, ¿sí? Y consentir la generación automática de resúmenes de ventas mensuales y anuales, ¿sí? Genera automáticamente resúmenes. Eso también puede ser opcional, no me hace la vida del sistema. Pero vieron que todo lo que por ahí yo plasmé en la matriz, ahora se convierte en una necesidad, ¿sí? Y esta es una lista de necesidades. Bien, ahí es donde empezamos a modelar estas necesidades. ¿Qué entonces? Clientes, ADM clientes, ver las cuentas de clientes, proveedores, y tengo que empezar a modelar eso. ¿Partiendo de qué? Del diagrama de contexto,
lista de necesidades como a ustedes le quede mejor. No varía tanto respecto a lo que ya hicieron. Posiblemente tengamos que quitar cómo funciona actualmente porque no es óptimo y ver la forma óptima de cómo agregar o cómo quitar cosas. Si no, no varía, pero sí tiene ciertos cambios a la hora de trabajar con los procesos, cómo se van a manejar esos procesos, ¿sí? Sobre todo si yo en los trabajos ustedes lo que no tienen, por ejemplo, que es mucho, son separados por bien los módulos de algunas cosas, por un lado están los clientes, pero por otro lado se mezclan los proveedores con las ventas, es bastante complicado todo ese tema. Ahora tendríamos que separar bien todo en bloques, por ejemplo, poder ubicar bien a los proveedores, poder ubicar bien a los clientes, poder ubicar bien a las ventas que tenemos por otro lado, a las mercaderías que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, empezar a estructurar bien, y a todo eso, en sus sistemas al día de hoy, que puede ser que así suceda, no hay respuestas, no hay ABM. Por ejemplo, lo único que hacen es dar el alta y mantienen un histórico, parece, de eso, pero en ningún momento tienen la opción de poder modificar los datos del cliente, no tienen la opción de poder eliminar algo que ya no exista, por ejemplo, un proveedor que ya no exista más, no tienen la opción de trabajarlo de esa manera. Entonces también tienen que tener en cuenta esas cuestiones a la hora de trabajar con este nuevo sistema, de modelar este nuevo sistema. Y acá, bien. De la fase de definición, me olvidé de mostrarle esto. Vamos a marcar prioridades dentro de estas necesidades. Esa es otra herramienta que utilizamos. Tenemos mi lista de necesidades, copiamos y pegamos cada uno de los ítems de la lista de necesidades y con el cliente empezamos a clasificar en obligatorias, deseables y opcionales. ¿Sí? Eso es más o menos un ejemplo de una matriz de prioridades dentro de la fase de definición, que es una de las últimas tareas que deben realizar. Yo estoy viendo PowerPoint de a uno, no sé cómo. Bien. Otra de las herramientas nuevas que tienen dentro de la fase de definición es la especificación lógica de procesos. Una vez que yo armé, diseñé, ¿sí? Armé los diagramas, modelé las necesidades, una de las herramientas que utilizamos es la especificación lógica de procesos. Esta especificación lógica de procesos lo que hace, ¿sí? Es ayudar también a la etapa siguiente, al desarrollador, a poder trabajar en el desarrollo de las soluciones de estas necesidades, ¿sí? Tengo que poder expresarlo de manera en que mi cliente me entienda y que también el equipo de desarrollo, ¿sí? Pueda comprenderlo, ¿sí? La especificación lógica de proceso tiene tres herramientas principales, que es el lenguaje estructurado, ese como el pseudocódigo, ¿sí? Que puede ser en inglés o en español, las pre- o postcondiciones y las tablas de decisiones, ¿sí? El lenguaje estructurado ustedes lo conocen mucho, es como un pseudocódigo, ¿sí? Es una estructura con condicionales, con quizás variables que reciben del sistema, pero tiene una limitante muy importante. Cuando yo utilizo el lenguaje estructurado, lo que estoy haciendo es que por ahí para el cliente sea muy largo de comprender todo lo que está pasando, de leer este lenguaje estructurado, y por otro lado, estoy limitando la creatividad del desarrollador. Le estoy diciéndole, mira, hace así, sin darle la posibilidad quizás, porque siempre limita esto, de que él pueda encontrar una mejor solución al algoritmo, de que él pueda trabajar de una manera mucho más abierta y encontrar soluciones más óptimas a la hora de trabajar, ¿cómo es? De especificar o de armar estos procesos. Entonces, es muy largo y muy tedioso hacer el pseudocódigo algunos alumnos me han hecho en su momento, pero lo que sí es limita mucho, cerca mucho de la creatividad o el potencial que tiene el equipo de desarrollo a la hora de buscar soluciones para cubrir esas necesidades desde el punto de vista del algoritmo. Porque obviamente que van a leer y se van a quedar ahí centrados y les va a parecer un poco más difícil encontrar una solución. Por lo general, se utilizan verbos, como ustedes saben, dividir, multiplicar, borrar, validar, mover, empezar. Sí, es como un pseudocódigo. Hacer mientras, acá hay un ejemplo, ¿sí? Tal cosa, leer, mostrar, fin, hacer, es un bloque de un pseudocódigo. Es complicado también para el cliente, si imagínense que esto es un solo bloque y tienen que
hacer por todos los procesos de los niveles más bajos de la nivelación descendente, ¿sí? Acuérdense que para poder hacer una especificación lógica de procesos, yo lo que hago, los niveles primitivos, los que están más abajo, las explosiones más pequeñas, ¿sí? En donde quedó el proceso en el lugar más pequeño, es lo que yo voy a tomar para hacer este bloque de código, ¿sí? Las burbujas primitivas. Otros ejemplos ahí. Y otro que es uno de los más utilizados son las pre o post condiciones. Es, ¿qué tengo y qué tengo que tener como resultado? ¿Sí? Entonces es, ¿qué entra y qué tiene que salir? Y dentro de lo que pase, y adentro, lo dejo a criterio del desarrollador, ¿sí? Yo tengo ciertas entradas y necesito esas salidas. Y lo dejo al desarrollador, al equipo de desarrollo, que pueda trabajar con el algoritmo de una manera más abierta, que la puedan pensar, que puedan buscar soluciones ellos, sin tener que acercarlos tanto, ¿sí? Pueden explorar varios algoritmos, ¿sí? Y entonces lo que estoy dando es no tantos detalles como para poder limitar su capacidad creativa, por así decirlo, o su ingenio respecto al desarrollo de las soluciones. Un ejemplo, ¿sí? Esto ya les mostré, proceso 1.1, precondición, que entra, postcondición, que sale, ¿sí? Acá hay otro. Calcular impuestos sobre ventas. Precondición ocurre, ¿qué cosa? Entran ciertos datos, dato de venta, con tipo de ítem. Acá lo que estoy mencionando, si ven acá, son las estructuras, o las variables, o los atributos que aparecen en campos de la base de datos, ¿sí? En una tabla, ¿sí? De la base de datos, que ustedes tienen ya como almacenes dentro de su sistema. Y la postcondición, ¿sí? Es lo que tiene que salir como resultado. Entonces, la precondición, entran estos datos que pertenecen a cierta tabla de la base de datos, de lo que estoy diciendo acá, es lo que ocurre, y de resultado o postcondición, yo tengo un valor que es el impuesto a la venta que se hace calculando, ¿sí? El monto por el cierto impuesto, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo sucede acá, ¿sí? ¿Qué ocurre? Entran datos de venta con los ítems de venta, ¿sí? Que no concuerdan con una categoría de los ítems de venta, ¿sí? En el impuesto, y ¿qué pasa? Se genera un mensaje de error. Acuérdense que son importantes también los mensajes de error en el sistema, ¿sí? No coincide, entonces, ¿qué te voy a dar como respuesta? No existe un mensaje de error porque hay un problema, ¿sí? Las precondiciones siempre se dan o deben darse antes de que el proceso pueda comenzar a ejecutarse, ¿sí? Y las postcondiciones obviamente son el resultado de todos esos datos que han ingresado en las precondiciones, ¿sí? Existen casos particulares donde yo tengo que manejar muchas variables y que si tengo que hacerlo por pseudocódigo va a ser un mundo de if, else o el if, ¿sí? Y en pre o post condiciones van a ser un montón de pre o post condiciones anidadas posiblemente, que no son claras ni muy bien comprendidas, tanto por el equipo de desarrollo como para el cliente. Entonces utilizan las tablas de decisión. Estas tablas de decisión, ¿sí? Lo que hacen es manejar más de una variable, si se fijan, trabajan también con un poco de las tablas de verdad que trabajamos en lógica, y los posibles resultados que puede llegar a tener, por ejemplo, en este caso era medicamentos, manejo varias variables, ¿sí? Y varios medicamentos, y dependiendo de qué combinación tenga en cada uno de ellos, ¿sí? Es el resultado que voy a obtener. Entonces, se trabaja con este tipo de tablas de condición que son muy parecidas a las tablas lógicas para obtener los diferentes resultados o valores de resultados de múltiples variables. No es el caso que van a utilizar ustedes, pero quiero que sepan que cuando se complica mucho la pre o postcondición o
el lenguaje estructurado, el pseudocódigo, porque se hace muy largo, porque se hace complicado de entender, porque lleva mucho tiempo, y tengo muchas variables con diferentes resultados que arrojan, utilizo las tablas de decisión, ¿sí? Eso es la especificación lógica de procesos, que es una de las dos herramientas, vamos para acá, esto de acá, la lista de necesidades es sencilla de realizar, es lo que le acabo de explicar. El diagrama de contexto lo saben hacer, la lista de acontecimientos la saben hacer, el modelo preliminar la saben hacer, la figura cero también, la nivelación también, el diccionario también. Esto es lo que tienen que hacer, que acabo de explicar, que cuando lleguen acá vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Esto no es obligatorio, no lo hacemos. El diagrama entidad-relación, se supone que ustedes saben, base a datos, y por cada almacén que yo tengo en mi modelo, entidad, en mi diagrama de flujo de datos, y especificado también en el diccionario de datos, lo que armo, ¿sí? Es que mi modelo entidad-relación o mi diagrama entidad-relación y las relaciones que tienen estas tablas, ¿sí? Entre ellas. Y ahí es el repaso general de lo que tendrían que ir haciendo. La fase de definición es larga, pero las herramientas ya las conocen. Yo veo que están por ahí bastante trancados en lo que es las explosiones, la nivelación descendente. ¿Me parece a mí o no? Vamos a entrar de vuelta acá. Se me va a cortar igual, creo, Jack. Ah, tengo 5 minutos. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. No, profe. Acá. Antes de que se me corte, nivelación descendente, ¿están viendo ahí? Sí. Por cada burbuja de la figura 0, acá acuérdense que yo agrupé procesos, ¿sí? Voy a hacerlos explotar, voy a empezar a nivelar descendentemente. ¿Para qué juntamos, profe? Porque así es mejor entender los módulos que vamos a tener dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces, la primera explosión generalmente se condice con la cantidad de procesos que yo junté en la burbuja, en la burbuja de la figura 0, ¿sí? Empiezo a unificar. En el caso de el ejemplo de la dama amarilla, había una gestión de nuevos clientes, yo agrupé 2 procesos, ¿sí? La solicitud de conexión y dar de alta al cliente eran los procesos de mi modelo preliminar que yo agrupé, que se van a mostrar de la misma manera. Ahora, seguramente estos procesos necesitarán dividirse o se pueden dividir en procesos más pequeños, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es tomar, por ejemplo, uno de estos procesos y explotarlo a un nivel más bajo. ¿Para qué? Para que cuando tengo que hacer la especificación lógica de procesos, me sea muy sencillo, ¿sí? El desglosar cómo funciona ese proceso, que no tenga más de un proceso involucrado, que sea muy sencillo el algoritmo a la hora de trabajarlo. Entonces, voy a tomar esta, porque darle al cliente es complicado, hay que verificar muchas cosas, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a tomar la 1.2 y la voy a explotar. ¿Y qué hago? Me da la respuesta el departamento de inspección, por ejemplo, y yo compruebo si esos datos existen de la solicitud, si existe en mi cliente. Una vez que valido esos datos de la solicitud, aviso a otro proceso para que dé la alta del cliente. De hecho, acá puedo leer los datos de si ya no existe el dato del cliente, de hecho no, porque ya en un momento tuvo que haber leído, ¿sí? Y guardo los datos no cliente y aviso a mi cliente que falta, pero fíjense que esto es la explosión de esto, que lo dividí en un proceso más pequeño, y bajó a un nivel. Esta era la 1.2. Las explosiones, si esto lo voy a dividir en procesos más pequeños, se van a llamar 1.2.1, 1.2.2. ¿Sí? Las explosiones de la burbuja 1.2. ¿Exploté esta? No, porque lo único que hace es guardar los datos de la solicitud, ¿sí? Y enviar al departamento de inspección que verifique. No hay mucho más que explotar ahí. Se guardan, se envía. Entonces se valida que esté todo bien y se envía. Entonces no hay
mucha vuelta. De hecho, acá yo pondré una respuesta de la solicitud que ya se fue en camino, por ejemplo, leería si no existe una solicitud parecida y todo lo demás, pero no le voy a complicar la vida con eso, ¿sí? Pero eso es lo que es la nivelación descendente, cómo funciona el sistema actual. Posiblemente esto así funciona. Después cuando yo empiezo a definir, capaz que le arregle todo esto, ¿sí? Entonces eso es. Ahora esta es la primitiva, esta es la que quedó, esta es la que voy a hacer la especificación lógica después. ¿Esta es la primitiva que tengo que hacer la especificación lógica? No. Estas dos son las que tengo que hacer la especificación lógica luego. Siempre es el nivel primitivo, el algoritmo más pequeño, el algoritmo más sencillo, la pre o postcondición más simple. Por eso explotamos, para dividir el problema, ¿sí?, en problemas más pequeños. ¿Por qué? Porque es más sencilla la solución que puedo dar. Divide y vencerás, dice, ¿no? Entonces, eso es la especificación. Voy a tratar igual de subir, exacto, que hacer copia de todo y ver qué tal el trabajo práctico del año pasado. Hacer una copia de todo y pasarlo a la otra carpeta para que puedan ver cómo trabajaron los chicos. Lleva un rato, porque no es que yo puedo bajar todo mi computadora y volver a subir, queda bien. Por eso quise probar así, no funcionó, así que voy a tratar de hacerlo ahora para que ustedes lo puedan ver. Pero hasta acá, ¿dudas? Lo del proceso primitivo, eso no me quedó muy claro. Siempre la nivelación descendente te da como resultado procesos primitivos, los más pequeños, lo que vos separaste en lo que no se puede ser más indivisible que eso, ¿cierto? Sí. La especificación lógica de procesos toma esos procesos para poder hacer o las pre o postcondiciones, o el lenguaje estructurado, ¿sí?, a la hora de especificar los procesos. Vos tomás lo más pequeño, no tomás el más grande.